Eso, ya ni bien arranca. Ahí está, ahí ya podemos grabar. Ya está grabando, digo. Y, ahí se ve. Eso, ahí está empezándose a compartir, ¿sí? Mm. Bueno, el tema que nos toca presentar es el tema del método de Box y Jenkins, que es como, son tratamientos de serie de tiempo modernos, dice por ahí que son. Eh, Sí, y lo que tiene este método, si no entendimos mal, es que se usa cuando los valores actuales de una serie están muy afectados por valores anteriores. ok. Bueno, lo que se dice es que la metodología Boss y Jenkins se aplica a los modelos autorregresivos de media móvil ARMA o a los modelos autorregresivos integrados de media móvil, el ARIMA, para encontrar el mejor ajuste de una serie temporal de valores a fin de que los pronósticos sean más acertados. Ok, ese es el objetivo principal, ¿sí? Bueno, este método consta de tres etapas. Perdón, utiliza un enfoque de modelado iterativo en tres etapas y creo que se sugiere que las series tengan un mínimo de 50 datos. Sí, A lo pide mencioné. un volumen importante de observaciones, sí. Y bueno, tiene tres etapas este método, que son la etapa perdón que lo tengo por acá anotado. Ahí estaba, poné, pasás, si pasás, dice la Sí, cuál es la primera. sí, pero no creo que no estaba nombrada. La etapa de identificación, que en la que se trata de identificar y seleccionar el modelo, asegurarse que las variables son estacionarias, que esto creo que quiere decir que la media y la variabilidad se mantengan constantes a lo largo de toda la serie, ¿no? Claro, hay una definición de lo que es estacionariedad. No sé si la vieron y pone ahí unos supuestos que son eso, que sea la serie Creo que tenga más media adelante constante. se desarrollaba, pero no recuerdo bien en el PowerPoint, me parece. Bueno, sigamos y vemos. Bueno, lo que se hace es identificar si hay estacionalidad en la serie dependiente y se usa también los gráficos de las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial de la serie de tiempo para decidir cuál componente se debe usar en el modelo, si el promedio autorregresivo o un promedio móvil. Promedio autorregresivo no es autorregresivo directamente, ¿sí? Ok. No es promedio, sino es autorregresivo, ¿sí? Ok. Mm. Bueno, la segunda etapa, que es la etapa de estimación de parámetros, que usa algoritmos de cálculo para tener coeficientes que mejor se ajusten al modelo ARIMA. Ujú. Y acá los modelos más comunes son el de máxima verosimilitud o mínimos cuadrados no lineales. Bien. Y también, por último, hay una etapa que es la etapa de diagnóstico, que es la que se comprueban mediante el ensayo si el modelo estimado se ajusta a las especificaciones de un proceso univariado estacionario. Sí, ¿Por qué es univariado? ¿Por qué es univariado? ¿Saben? sí, lo tengo anotado por acá. A ver si- tengo entendido que pues, es porque tratan de explicar el comportamiento de una serie a través de valores pasados o a partir de errores pasados. No sé si... Claro, por eso es univariado, o sea, no hay variables, no hay otras variables salvo el pasado de la misma serie que estoy analizando, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay una sola variable en juego, digamos, que es el proceso, que se suele llamar también proceso estocástico, o sea, que tiene Claro. componentes aleatorias. Bueno, Bien. sí, para continuar, se debe comprobar que... sí, Perdón. no, no hay por qué. Se debe comprobar que los residuos son independientes entre sí, es decir, que no deben estar correlacionados y que la media y la varianza deben ser constantes en el tiempo. Que esto creo que es lo que refería a estacionariedad.
Eso es un proceso estacionario. Ok. Bueno, acá dice que para identificar los errores de especificación son útiles los gráficos de la media y la varianza de los residuos a través del tiempo y de la realización de una prueba de Box, que creo que por lo que mencionaron los chicos la vieron el sábado. Claro. Vieron la prueba de Long y Box y la de Pierce, ¿no? Naomi. Box y Sí. Pierce. Sí, ambos. Bien. Y bueno, y esta es como la etapa final. O también, digamos, gráficamente, ¿no? El trazado de la autocorrelación y la autocorrelación parcial de los residuos, ¿sí? Ok. Es un gráfico. ¿Vieron, Naomi, los gráficos de autocorrelación y de autocorrelación parcial? Creo que no. No registro gráficos. Ah, no vieron los gráficos. Ok, bien. Y acá tenemos un gráfico. ¿Podrías agrandarlo un poquito? Así me... A ver. No sé si podés. Ahí está. Que menciona gráficamente los pasos que mencionamos recién. Bien. La etapa de identificación, se ve si es estacionaria la serie, y si así es, continúa, se determinan P, P y Q y D, creo que, no sé cómo yo tenía entendido, que son creo que los rezagos, lo llaman así. Hay que ver. A ver, ahí tenés determinación, si es que sí es estacionaria, determinación de P y Q Sí. minúscula y P y Q mayúscula. ¿Sabe? Distinguen por qué o saben por qué hablamos de P y Q minúsculas y mayúsculas y a qué corresponden el P y el Q. Tengo entendido, por lo menos, que las minúsculas refieren a los que son el modelo, el autorregresivo y el PEAL de medias móviles, pero no sé si estoy errado. Bien, no importa, ahora después lo aclaramos, Dan. Bien, y si dice que no, selección de D minúscula, D mayúscula y lambda. Claro, acá creo como que hacer una corrección del modelo. No, más que la corrección del modelo, estás transformando la serie. Hay que aplicar alguna transformación a la serie para Claro, que sea estacionaria, digamos, ¿sí? creo que puede ser una logarítmica, ¿no? En general, la más común es la de diferenciación. La diferencia. No sé por qué, bueno, acá ponen D minúscula, digamos, no sé, esa nomenclatura que están usando. El lambda, no sé si será por la variancia por Cox o por qué, no sé dónde lo sacaron, pero bueno, es otra notación y la diferenciación generalmente lo anotábamos con la letra griega delta, pero bueno, no, es un problema de nomenclatura. Bueno, pero avancemos, ahí tenemos un problema de nomenclatura para estandarizarla. ¿Esto de dónde lo sacaron? ¿De algún libro? Ahora pasamos, no, de un archivo, Bueno, ahora pasamos el link. Bueno, y ahí se va pasando a la siguiente etapa, que es la de estimación, que es la que se estiman los parámetros del modelo, y la última fase, que es la del chequeo de los supuestos. Si en alguna fase no se cumple con algo, se tiene que volver al inicio. bien, Y una vez que se cumple con la etapa del diagnóstico de los supuestos, se pasa a la predicción. bien. A ver cómo se pasa después de. Ahí está. Ahí está. Y acá hay elementos que hay que tener en cuenta en el modelo de Box y Jenkins, que son la estacionariedad y la estacionalidad. Detectar la tendencia, que debe ser corregida. Detectar la estacionalidad, hacer una diferenciación de la tendencia y una diferenciación estacional. Ok, Bueno, y acá es como que se vuelve a lo que mencionamos ya, que es lo primero que se debe hacer es determinar si la serie es estacionaria
y si hay alguna estacionalidad significativa que necesite ser modelada. Perfecto. Ahí vamos bien. Bueno, y acá es cómo se detecta la tendencia, que puede evaluarse a partir de una secuencia de largo plazo, y la secuencia debe mostrar ubicación y escala constante. Y también se puede detectar a partir de un gráfico de autocorrelación. Perdón, y la detección de la estacionalidad se puede evaluar a partir de un diagrama de autocorrelación, del correlograma, ya sea de una subserie o de una trama espectral. Ajá. Ahora, no sé si creo que ahora era el cambio, ¿no? Ese, me parece. Sí. Sí, no, porque había acá en diferenciación. No, después está la otra parte, que es la diferenciación de la tendencia, que bueno, Box y Jenkins recomiendan el enfoque de diferenciación para lograr la estacionariedad, o sea, digamos, lograr que sea estacional. Pero el tema es que, bueno, ajustando la curva y restando los valores ajustados a datos originales, también se puede utilizar en el contexto de estos modelos que proponen Box y Jenkins. Bien. ¿Tienen, les quedó claro? ¿Qué es volvé una para atrás? No la diferenciación estacional, la diferenciación para lograr estacionariedad. ¿Tienen idea de cómo se hace eso? ¿Vieron? La verdad no sé si capaz con esto se puede llegar a explicar un poco digamos, con esta diapositiva, pero tal vez es algo que se tica más en profundidad, no sé, ahí sobre ese tema. Bueno, veamos. A Sí. ver qué tenés. En este, bueno, como se había estado hablando antes, que bueno, cuando se esté identificando el modelo, digamos, el objetivo principal es detectar el tema de la estacionalidad, si existe y eso. Y bueno, para el caso de muchas series, el periodo es conocido y como es, bueno, acá tengo como que está poniendo como en esos ejemplos, pero bueno, para los modelos de Box y Jenkins en ocasiones no se puede eliminar explícitamente la estacionalidad antes de hacer el ajuste del modelo. Entonces, por eso se usa estos software de estimación del modelo ARIMA, que bueno, más adelante se desarrolla, pero que bueno, se estuvo mencionando que están muy presentes en el tema de la metodología Box Jenkins. Y bueno, y en muchos otros casos puede ser útil aplicar una diferencia estacional a los datos y regenerar las gráficas de la autocorrelación y la autocorrelación parcial. Bueno, aplicando esto se puede ayudar en la identificación del modelo del componente no estacional. Y bueno, en algunos casos esta diferenciación estacional puede eliminar la mayor parte o totalidad del efecto de la estacionalidad. Bien. Después, bueno, justo eso que se hablaba antes, el tema de los P y los Q, que bueno, una vez que, digamos, sería como un paso después de lo que se mencionó antes, que como que ya se abordó todo el tema de la estacionalidad y todo eso, es identificar el orden, en este caso los valores P y Q, de los términos autorregresivos y de media móvil. Bueno, acá, por ejemplo, Brockwell y Davis, por ejemplo, ellos proponen que el principal criterio para la selección del modelo de ARIMA IQ sería la ICC, o sea, el criterio de información acaique con corrección. El tema es que igual, esto, bueno, acá como que hay algunos autores que proponen una cosa, este fue en el caso de Brockwell y Davis, pero bueno, diferentes autores proponen diferentes métodos para esta cuestión y como bueno, acá se menciona el de diagrama autocorrelación y autocorrelación parcial también pueden ser útiles. Bien. Después, bueno, los modelos, acá estaría, bueno, el tema bien de la estimación que realizan Box y Jenkins, que es un problema de estimación no lineal, digamos, como que tiene su rebusque, porque sí, tiene que darse ciertas condiciones, se tiene que probar, digamos, diferentes condiciones e ir viendo, por eso, como es... digamos que por eso para este tipo de modelo, y eso es necesario software con una mayor complejidad que puedan hacer como es el desarrollo, pero bueno, lo bueno es que existen software que pueden hacer
los modelos Box-Jenkins. Y como, bueno, como se había mencionado creo que unas diapositivas atrás, los principales enfoques de estos modelos son mínimos cuadrados no lineales y estimación de máxima verosimilitud. Aunque a pesar de estar estas dos opciones, la que se suele usar es el método máxima verosimilitud, como digamos la técnica más elegida cuando se quieren hacer este tipo de modelos. Bien. Después, bueno, acá con un poco más desarrollo de esto, sería que, bueno, los diagnósticos del modelo para los de Box-Jenkins es parecido a esto, la variación en mínimos cuadrados no lineales. O sea, bueno, acá se plantea de una forma más estadística, una T se supone que sigue los supuestos para un proceso univariado estacionaria, los residuos deben ser independientes, bueno, cuando sus distribuciones normales. Después, bueno, estos residuos deben satisfacer los supuestos para poder encajar en este modelo Box-Jenkins, y en el caso, bueno, de que no se cumplen, hay que adoptarlos a algún modelo más apropiado. En este caso habría que retroceder unos pasos más atrás y volver a la etapa de identificación del modelo y encontrar a ver si hay como otra vuelta de tuerca para poder encarar estos datos. Pero bueno, la idea es que, bueno, que este análisis de residuos puedan indicar a ver qué método sería el mejor para tomar. Después, bueno, para saber si estos residuos siguen esta hipótesis, una de las mejores métodos es el de generar gráficos estadísticos de esos mismos residuales, o, por ejemplo, también mirar el valor del Box-Lum. Bien. Después, bueno, esto sí que se había mencionado antes de los modelos como es ARIMA, que bueno, esta metodología Box-Jenkins es bastante útil al momento de aplicarlos, que bueno, estos modelos ARIMA, bueno, son una sigla, modelo autorregresivo, promedio móvil, y bueno, este modelo de ARIMA es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia futuro. Es un modelo dinámico de series temporales y bueno, acá me explica de una forma más simple, la estimación futura viene explicada por los datos del pasado y no por variables independientes. Y bueno, fue desarrollado por Box-Jenkins, por eso hay como toda una conexión entre esta metodología, estos modelos, este tema. Y bueno, este modelo de ARIMA, digamos, lo que busca es identificar coeficientes y número de regresiones que se van a utilizar. Este modelo es muy sensible a precisión con que se determinan sus coeficientes. Generalmente, bueno, acá hay como una expresión para determinarlo, que era digamos, estos valores que estábamos mencionando antes, que en el gráfico anterior que había mostrado de los P, D y Q, que son parámetros, que son números enteros no negativos, y como que indican las diferentes componentes del modelo. Bueno, cuando alguno de estos parámetros es cero, es común omitir las letras correspondientes del acrónimo. Bueno, acá se explica un poco cómo se reescriben acorde así están presentes los valores P de Q en diferentes situaciones. Sí, espera un poquito, volver un segundo. O sea, Sí. lo que dice que si bien el enfoque es ARIMA, si uno de los parámetros P, D o Q es 0, yo puedo escribir el modelo solo abreviado, sin necesidad de escribir ARIMA 0, como tienen ahí ARIMA 010, lo puedo expresar como integrado de orden 1, o sea que ahí el AR es 0 el parámetro y el MA es 0, significa que no explican nada, digamos, ¿sí? O el ARIMA 001 como MA1, o sea, uno puede escribir por partes, o sea, un modelo AR, un modelo MA, un modelo I, o un modelo ARMA sin la I, y esas son, o ARIMA cuando todos los parámetros son significativos, digamos, ¿no? Y el D, el P, el D y el Q pueden ser 0, 1, 2, en general 3 también, pero digamos, a partir de 3 o 4 es muy raro que tengamos modelos con valores más grandes, o sea, no tienen por qué ser 0 y 1, el D, el P, el D y el Q, digamos, pueden ser también 2, 3, digamos, no, va a depender del tipo de modelo que estemos analizando, digamos, ¿sí? Después esto, bueno, el tema de ARIMA, también se puede hacer
una generalización para poder considerar el efecto de estacionalidad, pero en este caso estarían como agregándose más parámetros y pasaría a ser un modelo ARIMA a SARIMA, que bueno, está en inglés, pero sería bueno, el promedio móvil de íntegra de autorregresión, pero estacional, y ahí bueno, se agrega esa S, justo como Claro, hablábamos antes. esa S agrega de que el modelo es estacional, o sea que es un SARIMA. Y ahí Ujú. aparecen los otros parámetros de estacionalidad. A ver, no sé si los tienen ahí. No, 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 no. ahí no están. Digo, ahí aparecen el P, el D y el Q mayúscula, digamos, ¿no? Que se Ujú. usan en general para cuando se trabaja con modelos ARIMA, ¿sí? Y entonces el Ok. modelo puede tener seis parámetros, P, D y Q minúscula y P, D y Q mayúscula. ¿Se acuerdan que al principio yo les pregunté por qué tenía las mayúsculas, las minúsculas? Era por eso, digamos, porque eran los que ya tienen SARIMA o estacionalidad integrada en el modelo. Ujú. Después, bueno, el modelo ARIMA, acá, bueno, es la representación en formato fórmula, digamos, como para dar un vistazo de la expresión matemática, digamos, más, porque antes se aplica más como lo teórico, así Ahí, sería. perdón, Sí. ahí el P, el D y el Q deberían ser minúsculas. No sé si le estaba así de donde ustedes lo sacaron, pero en general para los modelos aritmo usamos P, D y Q minúsculas. Ah, Debe en ser por el el formato del título, título, ¿no? ¿Cómo? Sí, en el título. sí, En no, el porque en título, el sí. título no se podía, estaba así, estaba como predeterminado por el Ah, PowerPoint, que no se podía usar minúsculas, sí. Sí, sí, bueno, había sido por el diseño y quedó así, pero por eso en la fórmula estaban con minúsculas. Y bueno, bien. acá explica un poco de dónde salen como los diferentes valores de la ecuación, por ejemplo, en el caso de los Ds, acá dice corresponde a las diferencias que son necesarias para convertir la serie original en estacionaria. Los parámetros estos que es como un circulito tachado que se pueden ver acá, Eso se llama los... phi, es una letra griega, phi 1, phi P. Ujú. Entonces serían esto, bueno, los phi serían los parámetros pertenecientes a la parte autorregresiva. Después este otro, que serían los que Los se tita. presentan. Eso se Los llama tita, tita, esa, la letra griega. ujú, bueno, pertenecen a la parte de las medias móviles del modelo ARIMA. Después el phi 0, que está acá, que está como un término por separado, es una constante, y este sería el término de error, que bueno, a veces también otra forma de nombrarlo es la innovación o perturbación estocástica, que se asocia más a los modelos econométricos uniecuacionales o multiecuacionales. Y después quedaría lo que sería el y de t y el y de t menos i, que bueno, que digamos que esto parte como es esta variación de la resta entre y de t e y de t menos 1. Y bueno, y básicamente con esto terminaría la presentación de Bien, lo que hacemos este acá. delta, este triangulito se llama delta, que es la variación de I de t, quiere decir que lo que hacemos eso es hacer una primera diferencia. Tomamos el valor observado en el periodo t y le restamos el valor observado en el periodo t menos 1, ¿sí? Y eso se hace esa transformación básicamente para lograr, si la serie original no es estacionaria, si en I de t no es estacionaria, o sea, la serie original, hacemos lo que se llama una diferenciación de la serie. Y esta diferenciación es con este método, ¿no? Entonces la primera diferencia es I de t menos 1, y así lo voy haciendo paso a paso. Después será I de t menos 2, I de t menos 3, y voy haciendo toda la diferencia para atrás, ¿sí? Volvé una para atrás, que quiero ver ahí lo que tienen escrito, una más. I de t es menos delta. Claro, SD es la cantidad de diferencias que se hizo entre I de t e I de... ahí debería faltar un menos 1. I de t menos I de t, no sé qué está. A ver ahí. ¿Será porque digamos, el delta este afecta al primer I de t y el otro sería como el término aparte, capaz, me parece?
Está medio raro ahí, ¿eh? Ujú. Está medio raro. Bueno, no sé de dónde lo sacaron. Porque, bueno, no sé, digo. Después me dicen de dónde lo sacaron, si lo revisamos un poco, porque me suena raro por lo menos la expresión de la primera parte. ¿Sí? Ujú. Ok. Sí, tengo que buscar Aprovecho después la y, fuente. aprovecho y pregunto, Hugo. eh, tengo, leímos por ahí que se recomendaba no hacer muchas diferencias porque dice que se pierde el sentido, dice, como se pierde la interpretación práctica De la lo, serie. de lo que se quiere analizar. No sé si... Claro, sí, sí. Uno espera que con la primera diferencia ya la serie sea estacionaria, digamos, ¿sí? Si hay que hacer doble diferenciación, ya estamos en lío después para la interpretación. Es correcto eso que decís, ¿sí? Que no, más de una no debería uno hacer en la vida real, pero bueno, a veces las series son muy complicadas y hay que hacer más de una diferenciación. Pero bueno, bien, después pásenme de dónde lo sacaron porque quiero entender algunas cosas. La simbología es muy parecida, pero bueno, Ujú. quiero mirarlo con más cuidado, digamos, ¿sí? Sí, Bien. Si es con esto, todo, bueno, se déjenme cerraba. compartir. Miramos un poco las presentaciones que yo tenía en la plataforma, Ujú. a ver qué más podemos agregarle, ¿sí? Entonces voy a compartir yo. Ahí se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, un poco lo que ustedes ya dijeron, que fue creado por Box y Jenkins en los 70, eh, que es capaz de representar modelos estacionarios y también como no estacionarios, digamos, ¿sí? Que era lo de univariable es que el modelo no incluye variables independientes en la construcción y que hace uso del pasado para generar el proceso actual, ¿sí? Que el modelo ARIMA trabaja sobre el patrón de autocorrelación que hay en los datos, ¿sí? O sea, es muy importante mirar la autocorrelación de la serie que estamos analizando. Y que para hacer el pronóstico es diferente de cualquier otro de los modelos porque no asume ningún comportamiento particular en los datos históricos de la serie para hacer el pronóstico, ¿sí? Y que se usa un approach interactivo para identificar los posibles modelos para unos modelos de clase general, y el modelo elegido debe ser chequeado acerca de los datos históricos para ver si describe adecuadamente la serie que estamos analizando, ¿sí? Bueno, acá muestra algunos ejemplos de series históricas, como el cierre del precio de la acción de IBM, la producción semanal de General Motors de los autos Pontiac, y la temperatura horaria a la entrada de la Central Station en Estados Unidos o cualquier otra serie, digamos. O sea, se aplica a cualquiera de las series, ¿sí? Y entonces dice que hay dos preguntas importantes cuando uno va a examinar una serie, y que son si la serie exhibe un patrón comprendible o discernible, y si se puede hacer forecast significativos, digamos, ¿sí? O sea, que si se puede explotar adecuadamente para hacer pronósticos significativos. Y obviamente los tres pasos que ustedes dijeron: la identificación, la estimación y el testing, y la aplicación a futuro. Ustedes mismos, con palabras levemente distintas, las identificaron, ¿sí? Y en el caso de identificación, la preparación de los datos,
Y entonces uno debe mirar si los datos tienen la variancia estabilizada o no, y si no hay que transformar los datos para estabilizar la variancia a través de esto que vimos que era las primeras diferencias, ¿sí? O la segunda o la tercera, o ustedes habían mencionado otra cuando presentaron que hay otro método también, pero en general el más común es la diferenciación, ¿sí? Que se utiliza para lograr una serie estacionaria, ¿sí? Básicamente diferenciación usamos en general, ¿sí? Para la selección del modelo tenemos que mirar los datos y a través del gráfico de autocorrelación y el de autocorrelación parcial para identificar cuál es el modelo potencial aplicado, ¿sí? Los gráficos acá de autocorrelación y de autocorrelación parcial son muy importantes para identificar cuál es el posible modelo para examinar, digamos, para aplicar al conjunto de datos que tenemos. Por otro lado, tenemos la parte de estimación, que dijimos que era la segunda etapa. Déjenme ver una cosita nada más. Y ahí vuelvo. ¿Sí? La estimación, hay que estimar los parámetros en el modelo potencial, ya sea el P, el D o el Q, y seleccionar el mejor modelo usando algún criterio plausible o razonable. Y ustedes mencionaron el criterio de Akaike, el criterio de información de Akaike, que el sábado pasado creo que con Carlos lo vieron ahí, Naomi, creo que vos algo contaste de que estuvieron viendo ese criterio, ¿no? ¿Podés contarnos sobre qué trabaja el criterio de Akaike? En realidad no tengo, no recuerdo bien eso. Creo que me faltó anotar toda esa última parte. Bien. Habíamos visto recuerdo que vimos los test de hipótesis, de autocorrelación, de Box-Pierce, el Loombox, y eso. Bien. Y nada. Bien, ok. Entonces, trabajan sobre los errores de la serie, ¿sí? Nosotros vimos en alguna de las clases anteriores cómo medíamos si el modelo era bueno o malo, qué usábamos para medir si el modelo suavizaba adecuadamente los datos que teníamos y producía razonablemente una comprensión de la serie. ¿Qué usábamos? ¿Se acuerdan? Que usábamos 2 o 3 medidas. Uno que se llamaba SM y no sé ¿El cuánto. MAPE o no? ¿Cómo? ¿El MAPE era una? O... Eso, MAPE era uno, eso, bien. Acá, si ustedes leen, yo les dije del libro de Diebold, de Elementos de Pronóstico, que lamentablemente está en inglés, es la única versión que hay. En papel sí está en español la traducción, pero no logramos conseguirlo nunca con Carlos. Ahí yo creo que les puse que era la parte 4 del capítulo 5, si no me acuerdo mal. Ahí hace una comparación entre el MAPE y todos esos, en el sentido de que tienen algún defecto porque no depende de la cantidad de parámetros y cosas por el estilo, y que tanto Akaike como el bayesiano, el VIC, el AIC y el VIC, el bayesiano es criterio Information Criteria bayesiano, también, y hace una corrección adicional, y ahí cuenta en el libro de Diebold un poquitito qué pasa cuando se van aumentando la cantidad de parámetros. Hace una crítica interesante al uso de la Akaike y el VIC, si bien dice que el VIC es más, trabaja mejor porque penaliza más en el caso de que haya muchos parámetros en el modelo, pero que en la vida real se usa mucho la Akaike, y bueno, ya toda una serie de explicaciones por qué usar, en realidad comparar algo. Y básicamente lo que uno busca es que la Akaike y el VIC vayan disminuyendo a medida que el modelo se comporta mejor, tanto el criterio de información de Akaike como el bayesiano
van bajando su valor. Y no hay como en otros métodos que nosotros podemos hacer una prueba de hipótesis, no hay, es solo por comparación del valor. Y elegimos aquel que tenga menor AKI o menor VIC, si comparamos dos modelos distintos, digamos, vamos viendo cuando cambiamos distintos modelos, la comparación de la CAIQUE, uno elige aquel modelo que la CAIQUE o el VIC o los dos son menores, ¿sí? Tenemos que hacer diagnóstico también en esta fase, que a través de la autocorrelación y la autocorrelación parcial de los residuos, ver estos dos test que Carlos les mostró, el de Lungi-Box y el de Box-Pierce. Naomi, ¿te acordás cuál era la hipótesis nula del Lungi-Box y el Box-Pierce? Si no anoté mal, la hipótesis nula es que todos que los datos se van a distribuir de forma independiente, por lo tanto el RO de cada uno va a ser igual a 0. Bien. En la hipótesis alternativa va a ser que alguno de todos esos RO es distinto de 0. Bien. ¿Y para qué servía eso? ¿A qué te ayudaba eso? ¿Para ver qué cosa? ¿Te acordás o les mostró Carlos para qué servía o solo les mostró los test desde el punto de vista de ver el test? Básicamente lo que dijo era que si no se rechaza la hipótesis nula, la serie no es buena, por lo tanto no se debería o no conviene continuar el análisis de Bien. cómo se viene analizando hasta el momento. Bien. Perdón, Hugo, ¿puede Sí. ser que sea para identificar si hay ruido blanco o no? Claro, lo que tenemos que ver es, fíjate acá, yo ahora estoy de nuevo, comprobar si los residuales son ruido blanco o no, ¿sí? Entonces tenemos que hacer pruebas sobre los residuales para ver eso, ¿sí? Y entonces esos dos test nos ayudan a mirar si tenemos ruido blanco. ¿Saben qué es ruido blanco? ¿Leyeron algo de qué es ruido blanco? Sí. A ver, acá lo tengo anotado. Que el error tiene que ser, tiene que tener una media igual a 0 y varianza constante. No sé si está bien, porque refiere a los supuestos de Gauss-Markov. No sé si es eso. Claro, ahí hay un teorema dando vuelta que trabaja sobre eso, ¿sí? Que para que tiene que ser ruido blanco, tiene que tener media 0 y variancia constante. Perfecto. O sea que refiere a algo positivo cuando se menciona ruido blanco, digo. Claro, es que tenemos que encontrar Bien. ruido blanco, si no, no podría, la serie no la estaríamos explicando adecuadamente. Bien, entonces vuelvo acá. Entonces trabajamos con eso y con eso. Y obviamente la etapa de forecasting o de pronóstico es usar el modelo para hacer pronóstico a futuro de la serie, ¿sí? Bueno, acá está, vamos a examinar la correlación en una serie de tiempo, que es la correlación con periodos anteriores, digamos. Fíjense que nosotros veníamos de la correlación anteriormente haciendo la diferencia entre y y x, ¿sí? Entre dos variables. Acá estamos viendo lo que pasa en el periodo t contra lo que pasa en el periodo t-1, t-k. Acá está puesto genérico, digamos, ¿sí? Y obviamente está dividido, para que sea correlación, por la variancia de la serie, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿qué era la correlación cuando no estábamos en serie de tiempo y estábamos en la análisis de dos variables cualesquiera? Genéricamente, ¿se acuerdan cómo se definía la correlación? Y la correlación se calculaba mediante la covariancia sobre el desvío estándar de la variable X por el desvío estándar de la variable Y. Eso, exactamente. Acá es como,
acá llamamos correlación o en este artículo, pero básicamente lo que estamos hablando es de autocorrelación, porque acá estamos viendo, estamos comparando la misma serie con periodos anteriores, ¿sí? Entonces, y acá entonces en vez de tener la variancia de X, la variancia de Y, o raíz cuadrada de eso, los desvíos, como dijo bien Naomi, tenemos la variancia de la serie original, digamos, ¿sí? Fíjense que es eso. Y acá empieza a haber un K, que es la distancia entre la que comparo cada T contra T menos K. ¿Cuántos periodos de diferencia? Arranco con R1, o sea que comparo contra el periodo anterior, pero después lo puedo hacer con R2, comparo contra 2 periodos para atrás, después comparo con 3 periodos para atrás y así voy extendiendo hasta que, según cuál sea la extensión de la serie, digamos, ¿no? O sea que la serie puede tener 20, 50 o 100 datos, digamos, según. Ahí ustedes me dijeron que es conveniente que tenga más de 50 observaciones, ¿sí? Pero ahí, bueno, estamos midiendo eso, la autocorrelación, ¿sí? Y bueno, R1 es que es lo que acabo de decir, el R2, 2 periodos de distancia y así a todos. Con lo cual generamos la función de autocorrelación, ¿sí? Y es muy importante la función de autocorrelación para poder investigar las propiedades de cuáles son empíricamente el comportamiento de la serie, es decir, tratar de identificar cuál es el mejor modelo que yo podría aplicar para describir esa serie, ¿sí? Y acá viene lo que es el modelo de ruido blanco, ¿sí? Es un modelo donde las observaciones están hechas de dos partes, un valor fijo y una componente de error aleatorio no correlacionado, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy encontrando es que eso sería un modelo de ruido blanco, ¿sí? Para datos no correlacionados sería una serie de tiempo de ruido blanco, ¿sí? Y esto lo que estamos esperando es que las autocorrelaciones sean cercanas a cero, es decir, que el valor de la autocorrelación sea cercano a cero. Vamos a considerar, bueno, acá tenemos una serie con valores, tenemos 30, voy a ocultar esto, 40 periodos y esos son los valores de la serie, ¿sí? Y es una serie de ruido blanco porque graficada la autocorrelación de los periodos, acá esto es la autocorrelación con un retraso, aparece una nueva palabra que se llama lag, esto es un retraso, esto es cuando hago la serie de I de t menos I de t menos 1, I de t menos 1, de I de t menos 2, I de t menos 2 menos I de t menos 3, esto cuando hago la serie con dos periodos de retraso, es decir, estoy comparando I de t menos I de t menos 2, a ver si lo escribo. Espérenme un segundo. Carlos, ¿les hizo hacer a mano, Naomi, el cálculo de la autocorrelación o no? No, lo vimos en el Excel. Ah, pero hicieron con retraso 1, con retraso 2 y así. Sí, era básicamente calcular la primera, o sea, Claro, sin retraso, y claro, luego ir corriéndolo claro. uno para abajo. Cuando es R1, lo que estoy haciendo es, obviamente, la autocorrelación entre I de t e I de t menos 1, ¿sí? Para todos los pares, es decir, arranco con I de t de menos 1, después lo calculo para I de t menos 1 y I de t menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente todas las distancias que hay. Recuerden que lo que teníamos acá era esto, ¿no? Entonces, calculo el I de t menos I de t menos 1 acá. Y después hago I de t menos 1 menos I de t menos 2 y así sucesivamente. Cuando esté con R2, a ver, ¿dónde estoy? Con R2,
¿Por qué me escribe? R2, voy a tener, bueno, este igual no es correcto, es I de t y I de t menos 2. Después voy a hacer I de t menos 1 contra I de t menos... ¿Cuál sería? Menos El 3. siguiente. ¿Cuánto? Menos 3. Eso, menos 3, ¿sí? Y así voy haciendo. Ya después el R3 será I de t menos 1 menos I de t menos 3 acá, y será I de t menos 1 menos I de t menos 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Obviamente, esto no es la autocorrelación. Estoy poniendo quiénes son los que participan. La autocorrelación la tengo que calcular con esta fórmula o con alguna que hay con leves modificaciones. No sé cuál le mostró Carlos. Naomi, ¿usó esta o usó? Porque hay otra donde el I media, ¿Para cuál? el I media se cambia por otro valor, digamos, no por todo toda la serie. ¿No te acordás cuál usó? ¿Para cuál? ¿Para la autocorrelación? Sí. ¿Qué fórmula les Eh, dio? no, hizo básicamente una comparación entre las series de datos transversales con la serie con una serie de tiempo. Usó básicamente la misma estructura. Pero ¿no sabés si usó esta fórmula para calcular la autocorrelación? Porque en algunos casos, algunos autores sugieren una pequeña modificación de esta fórmula. No usan directamente el I media, pero bueno. Eh, Creo que sí, porque en realidad, como yo la tengo anotada, lo tengo como la covariancia entre el I, el I de T y el I de T menos K. Ah, bien. Así Sí, que entonces lo hizo con la media. Listo. No, porque el tema es cuando el tema es por el K, porque si el K es muy largo, a veces se hace una modificación de la covariancia, pero no importa, no nos vamos a meter en eso ahora. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que después podemos hacer es la distribución muestral de la autocorrelación. Cuando queremos hacer la distribución muestral de los coeficientes de autocorrelación o de ruido blanco, tienen una distribución muestral que se puede hacer aproximada por una distribución normal con media cero y desvío estándar 1 sobre raíz de n, donde n es el número de observaciones en la serie, ¿sí? Y esta observación de la distribución muestral, ¿por qué era importante conocer la distribución muestral de un estadístico o de un parámetro, no del parámetro, del estimador del parámetro, o sea, del estadístico? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la distribución muestrales de los estadísticos o algo por el estilo? Fundamental en la inferencia. Hay un famoso teorema que es el que soporta eso después. El teorema central del límite. Claro, porque así, pudiendo construir la distribución muestral de un estadístico cualquiera, puedo hacer lo que dice acá abajo, ¿sí? Puede ser usada para desarrollar el test de hipótesis y los intervalos de confianza de la función de autocorrelación, ¿sí? Este F es de función, ¿no? Autocorrelation function, ¿no? Nosotros muchas veces decimos autocorrelación directamente, digamos, ¿sí? También algunos en español suelen poner FAC, función de autocorrelación, digo, porque las nomenclaturas en este tipo de cosas a veces son complicadas según quien la use, las ponen en inglés, las ponen en español y a veces sacamos la F de función dentro de la escritura, digo, y entonces termina confundiendo, ¿no? Con lo cual sepan que ACF, FAC o AC solo a secas, estamos hablando en series de tiempo, obviamente, de autocorrelación, ¿sí? Entonces, sabiendo cuál es la distribución muestral del coeficiente de autocorrelación,
para ruido blanco, con 95% de confianza, o esperaríamos que el 95% de la muestra dentro de la función de autocorrelación sea más 1,96 por 1 sobre raíz de n, porque dijo que la dispersión, ¿se acuerdan? Acá el error estándar era 1 sobre raíz de n, entonces puedo ver que va a estar entre menos 1,90, más menos 1,96 sobre 1 sobre raíz de n. En el caso nuestro, que teníamos 40 observaciones acá, estaría entre más menos 0.3099. ¿Sí? Si este no es el caso, la serie no será ruido blanco, ¿sí? Y la distribución muestral y el error estándar nos permiten distinguir cuál es aleatorio o ruido blanco dentro del patrón. Fíjense que acá el intervalo de confianza está construido con ese 0.30 y pico, 0.3099, ¿sí? Entonces, sí. Y esto están graficados los valores de autocorrelación, el R1, el R2, el R3, el R4. Fíjense que todos están dentro del intervalo de confianza, con lo cual, que era ese menos 0,30 o 0,3099, con lo cual ningún comportamiento sale de estos límites, digamos, ¿no? Con lo cual no podemos rechazar la hipótesis de que no sea ruido blanco, ¿sí? Hay otros test que es en lugar de estudiar la función de autocorrelación uno a uno en el tiempo, nosotros podemos considerar un set de ellos todos en conjunto, ¿sí? Es decir, va acumulando las funciones de autocorrelación, por ejemplo, para los 10 primeros, ¿sí? Del R1 al R10 y todos al mismo tiempo, es decir, los considera ya no R1 por un lado, R2, que sería lo que vimos acá en el gráfico, ¿sí? Sino que los va considerando acumulando, ¿sí? Entonces, ahí aparece el test de Box-Pierce, que se llama el estadístico Q, donde el estadístico Q no es nada más ni nada menos que la suma de cierta cantidad de RK al cuadrado, o sea, toma los coeficientes de correlación al cuadrado, los suma de 1 a H, 2, 3, acá estaba proponiendo 10, multiplica por el N, donde N es el tamaño de la serie, o sea, la cantidad de observaciones que tenemos, y dice que generalmente se usa 20 como el valor que se utiliza por default, o sea, de K de 1 a 20, ¿sí? Entonces, calcula con 1, con 2, con 3, hasta 20, ¿sí? Y entonces, fue desarrollado por Box-Pierce y deberíamos conseguir que sea ruido blanco, digamos. Para poder hacer un buen pronóstico deberíamos conseguir que la serie tiene ruido blanco o es ruido blanco, ¿sí? Y dice que este estadístico Q tiene una distribución chi cuadrado con H menos M grados de libertad, donde M es el número de parámetros en el modelo, el cual va a ser ajustado los datos, ¿sí? El test puede ser fácilmente aplicable a los datos originales cuando no hay ningún modelo original, es decir, cuando M es igual a 0, ¿sí? Entonces, acá tenemos la función de autocorrelación de eso que teníamos ruido blanco con LAC 1, 0.15, 0.12, bueno, los valorcitos ya calculados con la serie, ¿sí? Y lo que podemos hacer es hacer el Box-Pierce para H10, que no es nada más ni nada menos que sumar cada uno de las funciones de autocorrelación de LAC 1, de LAC 2 hasta LAC 10, elevados al cuadrado y multiplicados por n. N era 40, o sea, tendríamos que hacer todos los cálculos, 40 por todo eso da 566. Dado que los datos no tienen ningún modelo, es decir, todavía no tengo un parámetro del modelo, asumo que el M0
por lo cual los grados de libertad dice que son 10. Acuérdense que los grados de libertad eran H menos M, o sea, 10 menos 0, 10. Y entonces, para una tabla, bueno, acá la C4, porque es una chi cuadrado, digamos, por el PowerPoint este tiene eso, pero podríamos buscar, la probabilidad de obtener un chi cuadrado más grande que 5C es 0,01, ¿sí? ¿Tienen ahí ustedes la función de probabilidad, probability function en el celular para ver una chi cuadrado de 10 grados de libertad y ese valor cuánto da? ¿O no tienen en el celular probability function lab? Sí. Bien, 10 busquemos grados. entonces para la chi cuadrado con 10 grados de libertad, que era lo que calculábamos, y el valor de la chi cuadrado 5,66. Eh, 0,15 puede ser. Sí, puede ser. Bueno, acá dice 0,01, pero sí puede ser que sea 0,15. Y entonces la conclusión, ¿rechazo la prueba de hipótesis o no? Creo que no, creería que no. Eso, Si cuando el fuera de valor P 0,05. es menor que 0,05, Sí. sí rechazo. Cuando es mayor que 0,05 no puedo rechazar. Como la prueba de hipótesis, que era lo que había preguntado Naomi, es que el valor no son significativamente diferentes de cero de la función de autocorrelación, quiere decir que no puedo decir que sean distintos de cero. Al no ser distintos de cero, quiere decir que tenemos una serie de ruido blanco. ¿Se entendió esto? Sí. O sea que ahí se está poniendo en prueba que los errores no están Relacionados, relacionados. autocorrelacionados, digamos, ¿no? Bien. El otro test alternativo es el de Lungi-Box, que si se fijan es una leve modificación del anterior. El anterior era n por la sumatoria de los RK al cuadrado. Bueno, acá lo multiplica por n menos k a la menos 1 y acá lo multiplica por n más 2, ¿sí? Y lo llama Q asterisco. Y entonces también este Lungi-Box tiene ahora una distribución chi cuadrado con h menos m grados de libertad y en general los datos no son ruido blanco si el valor de Q o Q asterisco es más grande que el valor dado en la chi cuadrado con alfa 0,5, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos dos tests, tanto el de Box y Peirce como el de Lungi-Box, que podemos probar si hay autocorrelación o no. Después están los coeficientes de autocorrelación parcial, ¿sí? Que mide el grado de decisión entre I de t y I de t menos k cuando el efecto de otro retraso en el tiempo, ¿no?, es eliminado, ¿sí? Entonces, el coeficiente de autocorrelación parcial de orden k es evaluado haciendo una regresión de I de t entre I de t menos 1 hasta I de t menos k, ¿sí? O sea que está sacando una parte de la serie dentro del cálculo, ¿sí? Y alfa k, coeficiente de autocorrelación parcial de orden k, es una estimación del coeficiente bk, ¿sí? Obviamente el alfa k es poblacional, recuerden que usábamos las letras griegas, y bk es el coeficiente muestral, ¿sí? Y función de autocorrelación parcial debe ser también cercana a cero para que sea una serie de ruido blanco, ¿sí? Si la serie es ruido blanco, la estimación de la función parcial de autocorrelación será aproximadamente independiente y también normalmente distribuida con error estándar 1 sobre raíz de n, ¿sí?
Obviamente lo mismo que hicimos antes, podemos calcular más 1,96 por 1 sobre raíz de n, que serían como el intervalo, y puede hacer para, con esto, decidir si hay ruido blanco o no, ¿sí? También es común hacer el gráfico de la autocorrelación parcial y la función, el gráfico de la función va a presentar lo siguiente. Nuevamente, si los límites que se van a ser 0,3099, lo mismo que vimos antes, porque es 1,96 por 1 sobre raíz de 40, pero nada más que acá ya no estoy graficando la función de autocorrelación, sino la función de autocorrelación parcial, también con los distintos retrasos, con lo cual vamos a ver que no estamos teniendo problemas de autocorrelación. Entonces la serie será estacionaria con media cero, sin crecimiento o declinación, es decir, no tiene ninguna pendiente, ¿sí? Y los datos fluctúan alrededor de una constante independiente del tiempo, y la varianza de las fluctuaciones también permanecen constantes sobre el tiempo, ¿sí? Y la estacionalidad puede ser también determinada usando un gráfico de la serie de tiempo. El gráfico, en ese caso, no mostrará cambios en la media a través del tiempo, ni cambios obvios a través de la varianza a través del tiempo, ¿sí? Y la autocorrelación graficada puede mostrar no estacionalidad, y entonces autocorrelaciones significativas para varios retrasos en el tiempo y pequeñas declinaciones en el RK indicarán no estacionariedad. Y los gráficos que vamos a mostrar ahora muestran la estacionalidad ajustada de ventas de los negocios GAP entre 1985 y 2003. Conocen lo que son los negocios GAP en Estados Unidos, ¿no? Que venden, creo que acá, no sé si hubo acá en Argentina alguna vez. ¿Saben lo que son? Negocios de ropa en Estados Unidos, Claro. GAP, muy famosos, ¿sí? Y acá lo que le sacaron es la estacionalidad, o sea, la serie ya está ajustada por estacionalidad, no estacionariedad, por estacionalidad, ¿no? Entonces, tiene este comportamiento, ¿sí? No es estacionaria en la media. ¿Por qué no es estacionaria? Porque va creciendo la media, ¿sí? Entonces no es estacionaria en la media. Y entonces el gráfico siguiente nos va a mostrar el gráfico para esta serie. Fíjense que acá los límites de confianza del 5% tienen esta forma, y la serie ya hay varios funciones de autocorrelación que están por fuera de los límites de confianza, ¿sí? Entonces, cuando empieza muy alta y va decreciente, sabemos que no es estable en la media, ¿sí? Y entonces esta función de autocorrelación es un patrón típico de serie no estacionario, ¿sí? Tiene valores de la función de autocorrelación significativos, los primeros 7 hasta 7, ¿sí? Hasta aquí prácticamente están todos fuera, este está muy en el límite, el 7. El gráfico declina en tamaño a medida que nos alejamos, perdón, va disminuyendo los RK a medida que nos alejamos, ¿sí? Y la autocorrelación parcial medida acá tiene el primer valor por fuera también de los límites, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, o sea, con estos dos gráficos, el de autocorrelación y el de autocorrelación parcial, podemos detectar también ya si la serie es estacionaria o no, ¿sí? Entonces, decimos que una serie es típicamente no estacionaria si la autocorrelación parcial al retraso 1 es cercana a 1 y la autocorrelación parcial para el resto de las observaciones, del 2 hasta el 18, son cercanas a 0, ¿sí?
este gráfico de autocorrelación parcial nos indica que la serie es no estacionaria, ¿sí? Entonces, por la inspección de los gráficos de autocorrelación, podemos ver ya si la serie es estacionaria o no. Cuando nos pasa esto, básicamente es una serie no estacionaria, ¿sí? Y entonces viene ahora, bueno, si la serie es no estacionaria, no la puedo tratar, tengo que hacer algo para tratar de convertirla en estacionaria, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es sacar de alguna forma la autocorrelación presente en la estructura de los datos, ¿sí? Y una forma de eliminar la no estacionalidad es a través del método de diferenciación, ¿sí? Diferenciando la serie, ¿sí? Y acá creamos una nueva serie I sub t prima, y es igual a I sub t menos I sub t menos 1, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo se comporta la serie el índice compuesto de Standard & Poor's 500 de 1979 a 1997, ¿sí? Este era el comportamiento de la serie, del índice combinado compuesto de la serie, y miramos la función de autocorrelación. Bueno, acá vemos para la autocorrelación que hay muchos significativos, prácticamente hasta el 16 y casi el 17, y el mismo patrón que teníamos antes. Ahí tenemos un problema, ¿sí? Entonces dijimos que era no estacionaria en la media, tanto el de la función de autocorrelación como la de autocorrelación parcial, dice que es el típico, los típicos gráficos dice que tiene una serie no estacionaria. Entonces vamos a tomar la diferenciación de Standard Poor's del índice para poder ver cómo se comporta, ¿sí? Y ahora vamos nuevamente, una vez que hicimos la diferencia, la primera diferencia, vamos a ver cómo se comporta la nueva serie, ¿sí? La serie diferenciada original ahora ya no será la serie en los valores. Acuérdense que la serie acá tenía valores de 100 a 800, ¿sí? Fíjense que el rango. Miren los valores que vamos a tener en la serie diferenciada. La serie diferenciada va a ser entre pequeños valores. Bueno, dependerá de la distancia que haya, pero básicamente estamos con la media cero, porque al hacer la diferencia entre valores originales de la serie próximo, la distancia debería ser pequeña, salvo algunos casos en particular, ¿sí? Graficamos la autocorrelación, prácticamente todos quedan adentro, salvo el primero, y aquí prácticamente quedan adentro todos, salvo el primero, ¿sí? Entonces, estamos viendo que tanto la función de autocorrelación como la autocorrelación parcial al rezago 1 son los que están fuera de los límites, pero esto es aceptable para tener 5% de picos que estén con una pequeña distancia de los límites. Es decir, como estos picos son relativamente pequeños, uno esperaría que algún pico esté fuera, y entonces se acepta de alguna forma de que la serie estacionaria es estacionaria, ¿sí? Con lo cual, tenemos que I de t menos I de t menos 1 es igual al error de t, donde E de t es ruido blanco, ¿sí? Entonces, podemos usar la serie para modelarla, digamos, que sería lo que se llama una caminata aleatoria, random walk. ¿Leyeron algo de caminata aleatoria? Sí. Bien. ¿Y Menciona que, no sé, tiene una raíz unitaria. Ok. Entonces, la ecuación que nosotros vimos en la slide anterior se puede ser escrita como I de t igual a I de t menos 1 más un error aleatorio, y este modelo es denominado caminata aleatoria, ¿sí? Ahí encontré algo, Hugo. Dice, tengo anotado que es cuando el valor I de t depende básicamente del periodo previo
IDT menos 1. Exactamente, con un pequeño ruido aleatorio, ¿sí? Que es el EDT, un pequeño error aleatorio, ¿sí? Este modelo es conocido como caminata aleatoria y usado para series no estacionarias, ¿sí? Las caminatas aleatorias típicamente tienen periodos largos de aparente tendencia hacia arriba o hacia abajo, las cuales pueden cambiar rápidamente en direcciones no predecibles, ¿sí? Es común usado en analizar series económicas o de precios de acciones, ¿no? Básicamente, ¿sí? Tomando la primera diferencia, es muy útil, es la herramienta muy útil para eliminar la no estacionalidad, pero a veces la diferenciación no aparece, la serie diferenciada no aparece en estacionaria y puede ser necesario hacer una segunda diferenciación, ¿sí? La serie de segundo orden diferenciada va a estar definida como I doble apóstrofe, como IDT menos IDT apóstrofe menos IDT menos una apóstrofe, que si la quiero escribir tiene esto original. Sería IDT menos 2 IDT menos 1 más IDT menos 2. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo es diferenciando la serie ya diferenciada, ¿sí? En la práctica, más de 2 diferenciaciones no es necesario en general para lograr una serie estacionaria, pero como dijeron ustedes, se aconseja no pasar de 2 y ya con 2 es difícil la interpretación de los resultados de la serie, ¿sí? Ahora, bueno, podríamos entrar en la diferenciación de la estacionalidad, ¿sí? O sea, si tenemos una serie estacional cuyos datos son no estacionarios, hay que tomar la diferencia estacional, ¿sí? Y para eso lo que estamos haciendo es la diferencia entre la observación y la correspondiente observación del año previo, ¿sí? O largo de la estacionalidad, ¿no? O sea, IDT menos IDT menos S, ¿sí? Ese es el largo de la estacionalidad, con lo cual tenemos que detectar cuál es el largo de la estacionalidad, ¿sí? Sí, habíamos visto la serie de GAP, pero ya desestacionalizada, ¿sí? Pero ahora la vamos a ver con la serie con estacionalidad, ¿sí? Como ustedes ven, nosotros habíamos visto desestacionalizada y tenía otra forma. Acá tenemos, y aquí si hay estacionalidad, está tomado en quarter, que son cuatrimestres, quarter 1, quarter 2 y quarter 3, que son los cuatrimestres, y ven que tiene estacionalidad. Digamos, nosotros habíamos visto la serie desestacionalizada por acá, esta. Sí, esta era la de... Esta no era la de GAP, sí. No, esa es la Standard Poor's. Esta era la serie desestacionalizada ya, ¿no? Pero la serie original es esta, que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, miramos la función de autocorrelación. Acá vemos que nuevamente hay hasta el periodo 7 prácticamente, que tenía, no, sí, 7, el 8 pareciera que no. Y la estacionalidad, la diferencia de estacionalidad representa el cambio en ventas entre los cuatrimestres de un año de años consecutivos, ¿sí? Y entonces, si nosotros hacemos esa diferencia, la serie, es decir, sacamos la diferencia entre el cuarter del primer año y el cuarter del segundo año, entre el cuarter del segundo año y el cuarter del tercer año, la serie empieza a tomar otra forma. Obviamente mejoró, acá se empieza a estabilizar en 0, pero tenemos algún lío acá en la última parte, ¿sí?
Y la función de autocorrelación ya nos quedó solo con 2 periodos afuera y acá con 1 de la autocorrelación parcial fuera de los límites, ¿sí? Entonces, la serie ahora está más cercana a ser estacionaria, pero más del 5% de los picos están fuera de los límites y la autocorrelación muestra una gradual declinación de los valores, ¿sí? Van viendo cómo va declinando lentamente y la estacionalidad ha estado presente por los picos en el retraso 4 en la de autocorrelación parcial, ¿sí? Fíjense que acá todavía queda un piquito fuera, entonces está hablando de que hay algún retraso de estacionalidad ahí dando vueltas, ¿sí? Y con lo cual la no estacionalidad en la media la podemos remover haciendo la diferenciación de la serie ya ahora quitada la estacionalidad, ¿sí? Con la estacionalidad y la primera diferencia son aplicadas, lo cual no hace diferencia que es hecho primero. Uno puede hacer la estacionalidad y después diferenciar para estacionalidad o hacer al revés, dice que el orden es el mismo. Si bien es recomendable hacer la diferenciación de la estacionalidad primero, porque algunas veces resulta que la serie ya es estacionaria y no se necesita una segunda diferenciación de la serie, ¿sí? Cuando la diferenciación es usada, es importante que las diferencias sean interpretables, digamos, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo queda la serie diferenciada. Vimos esto que era la serie diferenciada por estacionalidad y ahora vemos cómo queda la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial y podemos ver si la serie es estacionaria. Hasta ahora vinimos mirando si era estacionaria o no, mirando básicamente los gráficos, ¿sí? O podemos usar el test de unidad raíz unitaria, ¿sí? Y el más utilizado test de raíz unitaria es el que se llama de Dickey-Fuller, ¿sí? El test de Dickey-Fuller. Entonces, para hacer un test de estacionariedad, hasta ahora hablamos de la estacionariedad mirando pura y exclusivamente los gráficos de autocorrelación y de autocorrelación parcial. Para hacer este test de estacionariedad necesitamos hacer una regresión con el IDT apóstrofe, o sea, diferenciada, igual a phi por IDT menos 1 más B1 por IDT menos 1 también diferenciado, más B2 por IDT menos 2, así, ¿sí? Donde I apóstrofe T representa la diferencia de la serie, o sea, la diferenciada original con un periodo de diferencia, ¿sí? Y el número de términos de retraso es usualmente puesto hasta 3, es decir, que trabajamos hasta con 3 retrasos en la serie. Es decir, vamos a explicar el valor actual por lo que pasó en el periodo anterior, 2 periodos anteriores y hasta 3 periodos. Acá está genérico hasta P periodos para atrás, pero generalmente con 3 periodos ya estamos reforzando eso. El B1, el B2 y el B3, que son los valores que tenemos que estimar para poder. Y el phi es el coeficiente que acompaña al periodo anterior original. ¿Sí? Los valores de phi es estimado usando mínimos cuadrados ordinarios, la regresión que conocemos, y la serie original IDT. Si la serie original no necesita diferenciarse, la estimación de phi del phi será cercano a 0, porque básicamente dijimos que esa era la lógica de la diferenciación. Si el IDT es
todavía estacionario, la estimación del phi sería negativo, digamos. Esos son cómo interpretamos los resultados de la salida de regresión, ¿sí? Y entonces, la autorregresión, estamos considerando el modelo de regresión de la forma beta 0 más beta 1 por x1, ahora donde el x1 es el i de t menos 1, el x2 es i de t menos 2, el xp el i de t menos p, ¿sí? Es decir, estamos poniendo en modo más tradicional de cómo conocemos el modelo de regresión, nada más que lo cambiamos por otros valores que son i de t menos 1, i de t menos 2 y así sucesivamente. Entonces, la serie anterior, ahora la escribo en modelo de serie de tiempo, beta 0 más beta 1 por i de t menos 1, hasta el t menos p, t menos 3, y las variables explicativas o explanatorias, sí, en esta ecuación son retrasos de la variable original i, porque es i de t menos 1, t menos 2, t menos 3. Cuando hablamos de t menos 1, t menos 2, quiere decir que son variables retrasadas, digamos. En inglés, lagged o retraso. Y autorregresión AR es usado para describir los modelos de esta forma, ¿sí? Entonces yo puedo escribir este modelo y va a ser un modelo autorregresivo. ¿Por qué? Porque regreso sobre las variables originales retrasadas en el tiempo, ¿sí? Y entonces los modelos autorregresivos deben ser tratados diferenciando la serie original, diferenciando sobre los modelos de regresiones tradicionales, ordinarios, porque la variable explicatoria o explicativa en la autorregresión modelo está construida sobre una relación de dependencia con los periodos anteriores, ¿sí? Y determinar el número de valores pasados de i de t para incluir en el modelo no es siempre de fácil definición, ¿sí? No siempre se consigue fácilmente. En el caso de los modelos de Moving Average, o sea, los MA, lo que vamos a usar es los errores del pasado como variables explicativas de la variable original. El i de t va a ser un b de 0 más b1 por el error del t-1, del t-2, del t-q más el error. Esto es cómo vamos a llamar el modelo de Moving Average, ¿sí? O medias móviles, ¿sí? Hay que notar que este modelo es definido como un promedio móvil de una serie de errores, el cual el modelo de promedios móviles nosotros discutiremos que pueden ser promedios móviles de las observaciones, ¿sí? Corriendo las observaciones, ¿sí? Los modelos AR o autorregresivos pueden ser escritos como un promedio móvil también, si usamos una forma general de las series autorregresivas, llamados autorregresivos de promedios móviles, o sea que podemos combinar los dos modelos regresivos, ¿sí? Y entonces, estos modelos pueden ser usados cuando los datos son estacionarios, ¿sí? Y los podemos extender a series no estacionarias haciendo la diferenciación de las series, ¿sí? Y ellos son modelos autorregresivos integrados de el orden que sea. Si hago una sola diferenciación, será integrado de orden 1. Si tengo que hacer dos diferenciaciones, serán integrados de orden 2, ¿sí? Y obviamente hay una variedad muy grande de modelos ARIMA, porque puedo combinar la diferenciación, o sea, que se llama integración acá, con AR, con MA y cualquier cosa, ¿sí? Los tres parámetros del modelo ARIMA son P, es el número de términos autorregresivos, D es el número de diferencias que apliqué a la serie y Q es el número de promedios móviles del término. ¿De dónde sale el D y el Q? Bueno, según cuántos coeficientes esto, beta 1, beta 2, beta P sean significativos. Lo mismo que cuántos sean significativos. Es decir, si estos no son significativos, son 0, será autorregresivo de orden 1.
Si si los dos son significativos, será autorregresivo de orden 2. Si los tres son significativos, será autorregresivo de orden 3. Eso es como después vamos a definir cuando tenemos la cantidad de cuánto vale el P, el Q y el D. ¿Sí? Un modelo de ruido blanco es clasificado como un ARIMA 000. NOAR, o sea, no es autorregresivo, porque el periodo actual no depende del periodo anterior. No hay diferencia involucrada, es decir, no estamos haciendo ningún tipo de diferenciación en la serie, y no hay la parte de promedios móviles, dado que no depende de los errores aleatorios en el periodo anterior. En el caso de una caminata aleatoria, es clasificado como un ARIMA 010, donde no hay parte AR ni parte MA, pero sí hay una diferenciación 1. ¿Sí? Y dice que si tanto P, D o Q son iguales a 0, el modelo puede ser escrito en una notación corta, eliminando las partes no usadas. Entonces, una ARIMA 200 era lo que les decía, AR2, ARIMA 101, lo puedo escribir, digamos. Generalmente usamos esta notación en vez de usar esta más extendida. Significan lo mismo, ¿no? Y entonces, la forma básica de un ARIMA 100 o AR1 es I de t es igual a C por el phi 1 de I de t menos 1 más el error aleatorio, es decir, que la observación t depende de un periodo retrasado. El valor del coeficiente autorregresivo phi que acompaña a la serie va a estar entre menos 1 y 1, ¿sí? Este valor siempre va a estar entre menos 1 y 1. Si yo grafico un AR1, va a depender del parámetro phi. Cuando phi1 es 0, I de t es equivalente a ruido blanco. Cuando phi1 es igual a 1, I de t es equivalente a una caminata aleatoria, ¿sí? Para valores negativos de phi1, la serie tiende a oscilar entre positivos y negativos, ¿sí? Y entonces ahora vamos a mirar cómo es el gráfico de un AR1, ¿sí? Esta es la estructura básica de un AR1, ¿sí? La función de autocorrelación, fíjense qué formato tiene, y la de autocorrelación, qué formato tienen. Entonces, con esto podemos ir identificando gráficamente cuál es el modelo que podemos proponer para modelar la serie, ¿sí? Bien, creo que, a ver cuánto falta, porque me parece que es demasiada información y, a ver cuánto falta. No, ya vamos a demorar mucho. Bien, creo que por hoy estaría bien aquí, porque ya después entraríamos a los ARIMA, ¿sí? Acá tenemos para rato. Ya con esto, tratando de ver los gráficos, vamos a parar aquí hoy. Modelos de este tipo son bastante complicados de manejar hasta que uno encuentra cuál es la mecánica. Con lo cual, por ahora, lo que tenemos que mirar es la exploración a través de las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, aplicar los dos test que vimos ahí de Lungi-Box y Box y Pierce, para ver si la serie es estacionaria o no, y hacer los gráficos para ir mirando eso. Vamos a entrar en Dickey-Fuller, que es el test de estacionariedad, ya para hacerlo más formal en la clase que viene. Así que, por ahora, si tienen alguna pregunta, bien, si no, pararíamos acá hoy. Se me durmieron. No, de mi parte no hay ninguna duda. Bien, igual no sé cómo se manejan con el inglés, esa presentación que yo usé está en la plataforma, y hay otra más que se llama Modelos ARIMA, que esa me parece que está, sí, esa está en español,
Más o menos, bueno, ahí importante estacionalidad débil y fuerte, que está en el otro slide, en las otras slides, ¿sí? Está un poquitito distinto, pero bueno, más o menos funciona. Pero importante verlo de estacionalidad fuerte y estacionalidad débil, ¿sí? Que es parte de lo que vamos a trabajar con Carlos, ¿no? Cómo se mide, digamos, la fuerte no la probamos nunca, siempre vamos a probar la estacionariedad débil, que pide que sea estacionaria en media, en variancia y en covariancia, que sea también constante. Ahí les muestro, miren ese... ¿Sí? Ahí en esa otra. Bueno, dice que un proceso es estacionario con el transcurso del tiempo no se modifica su estructura probabilística, es decir, se mantienen constantes las características de la población. Y entonces hay dos definiciones, estacionariedad fuerte y estacionariedad débil. La estacionariedad fuerte de un proceso es estacionario en sentido fuerte si se verifica que la función de distribución conjunta, F, es invariante entre la traslación de cada periodo en el eje del tiempo. Es decir, las distribuciones conjuntas de la serie dependen de los intervalos entre el momento observado y no de las observaciones. Y la estacionariedad débil, que es la que nosotros vamos a usar, la otra es muy difícil de probar, entonces vamos a ir por la débil, porque no la podemos hacer empíricamente, se usa el criterio de estacionariedad débil. Estacionaria en media quiere decir que la media en todo tiempo es mu, o la esperanza de la serie observada es mu, o sea que es una constante. Es constante la variancia, el gamma de 0, acá usa para la variancia gamma, o sea que es otra simbología, es igual a sigma cuadrado, y en covariancia, que es el gamma de k, la covariancia entre I de t menos k y de t es una constante, ¿sí? Usa levemente una nueva forma, nosotros vimos el R, que era el de correlación, pero que es el cociente entre el I de k y el I de 0, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la correlación y podríamos verla, ¿sí? Entonces, la estacionariedad débil es media si el transcurso del tiempo no altera su valor medio. Básicamente es el gráfico que las observaciones las vemos como constantes sin tendencia hacia arriba o hacia abajo. Y cuando la variabilidad es constante, no altera, es decir, que es homocedástico, que la amplitud de la variabilidad es constante también a través del tiempo. Y en covariancia, su función de autocovariancia depende solo del desplazamiento K y no en el momento en que se efectúa la observación. También que es una constante la covariancia, ¿sí? Bueno, y ahí empiezan las mismas definiciones que vimos allá con alguna simbología levemente distinta a la que nosotros vimos en en la otra presentación. Pero básicamente es lo mismo. Arrancamos otra vez viendo que I de t es igual a I de t menos 1 más el error aleatorio, ¿sí? Y ahí decíamos que no era estacionario. Bueno, acá habla de algunos pasos más: identificación, estimación, verificación, predicción, y habla de la simulación, y ahí empieza de nuevo con más o menos lo mismo, ¿sí? Estacionaria en tendencia, estacionaria en diferencia, ¿sí? Este es cortito, pero léanlo porque les puede aportar algún tipo más de información, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Bien. Yo después voy a hablar, si Emilio puede venir la clase que viene, a ver si le digo de seguir un poquitito más y ver el test de Dickey-Fuller, básicamente, que sería un tema interesante para ver, porque no sé si Carlos lo va a poder dar este fin de semana, pero prefiero darlo yo, si no el lunes que viene. Hablo con Carlos para que por lo menos vayan practicando la función de autocorrelación y los gráficos, identificar con la parte gráfica, y Loom y Box también para mirar cómo vamos con la serie. ¿Sí? Bien, dejo de grabar. Nos vemos.